Bueno, continuando con la exposición, ahora les voy a hablar sobre los músculos del miembro superior. Encontramos los músculos del hombro, del brazo, del antebrazo y de las manos. Les empezaré hablando sobre los músculos del hombro. En el hombro encontramos dos músculos en la vista anterior, el deltoides medio y el deltoides anterior. En el deltoides anterior, como podemos observar acá, el que está marcado con rojo, lo encontramos en la cara anterior del hombro. Su acción es flexión del hombro, flexión del hombro. Y su sentido es cefalocaudal. El deltoides medio es el músculo más voluminoso del hombro, es donde se coloca la vacuna. Su sentido es cefalocaudal. Vamos a observar también, es cefalocaudal. Y su acción es flexión del hombro. Flexión del hombro. Una de las características del deltoides medio es el que marca el espacio llamado el músculo deltoidea en el hueso del húmero. Y su localización topográfica es cara lateral del hombro. Luego encontramos los músculos del brazo. En el músculo del brazo encontramos el bíceps braquial. Es el único músculo de la cara anterior del brazo. Es el único músculo. Su sentido es cefalocaudal y su acción es flexión del codo. Flexión del codo. Y su localización topográfica es cara anterior del brazo. Gracias. Bueno, continuando con los miembros superiores, yo les voy a explicar sobre el antebrazo y el brazo. Bueno, como podemos observar en los músculos del brazo tenemos al bíceps braquial, al tríceps braquial, al brachioradial, al pronador redondo, al coracobraquial, al pectoral mayor, al deltoides. Está localizado en la cara anterior del brazo, en el sentido de cefalocaudal, y su característica de estos músculos es que son voluminosos. También tiene la acción de flexión del codo. Bueno, en los músculos del antebrazo tenemos los palmares, que son dos, que es el palmar mayor y el palmar menor. El palmar mayor tiene una inserción base del segundo metacarpiano y su acción es flexionar la mano sobre el antebrazo y sobre el brazo. En el caso del palmar menor, su inserción es la ligadura anular, la aponeurosis tenar y palmar superficial. Su origen es epitroclea y su acción es el flexor de la mano sobre el antebrazo. La característica de los músculos del antebrazo es que está localizado en la cara lateral del antebrazo. Sus músculos también son voluminosos. Y su acción del palmar mayor, del menor y del cubital anterior es que realizan el movimiento de flexión de muñeca. El anterior, su origen es epitroclea y olecranon y borde posterior del cúbito. Su localización es en la cara medial del antebrazo. Su inserción es el hueso pisiforme y su acción es flexor de la mano sobre el antebrazo y aductor. Aquí tenemos el cuádriceps, que es el muslo más voluminoso de la parte anterior del muslo. Recibe este nombre porque está compuesto por 4 vientres musculares. Estas porciones o cabezas son músculo recto femoral o anterior. Viene desde la pelvis y cadera y es la porción que ocupa la posición central y la más superficial. Aquí tenemos el sartorio, es un músculo compuesto de tejido esquelético tipo estriado que se localiza desde la parte interna de la pelvis hasta la zona de la rodilla, es decir, que tiene un recorrido que atraviesa cada miembro inferior, por lo tanto tiene funciones relacionadas con la flexión de la pierna. Bueno, y aquí en la siguiente imagen tenemos los aductores, que son los músculos que realizan movimientos de aducción. Los principales son el aductor mayor, el mediano y el músculo peritineo.
y su función es la de cerrar las piernas. Se encuentran en la parte interna de nuestros muslos. Aquí tenemos el glúteo medio. Su función principal es la abducción de la cadera, pero también realiza tanto rotación interna como externa de la misma y flexión y extensión dependiendo de si actuando sus fibras anteriores o posteriores. Aquí tenemos el tensor de la fascia lata. Es un músculo bastante pequeño situado en la cara lateral del coxal, en el borde externo de la espina ilíaca anteroposterior. El tendón de la fascia lata tiene la función de establecer una conexión entre la pelvis y la rodilla mediante la prolongación de sus fibras. Y gracias a este tendón, el músculo puede realizar acción de extender las piernas, aducir y rotar. Aquí tenemos el tibial anterior. Se sitúa en la parte inferior de la pierna y se extiende desde la rodilla hasta el metatarso. Su función es estabilizar el tobillo y permitir la dorsoflexión del pie, es decir, elevar la punta del pie al caminar. Aquí tenemos el peroneo lateral largo. Es el más superficial y largo de los dos músculos peroneos. Se origina igual en el peroné, pero en el área de la cabeza, y también tiene parte de su origen en la tuberosidad externa de la tibia. Después hace un recorrido similar al corto al pasar por el tobillo. Sin embargo, al llegar al pie se inserta en el primer metatarsiano. Es decir, que su tendón atraviesa la cara dorsal del pie para poder insertarse. Aquí tenemos el peroneo corto. Tiene su origen en la zona externa del peroné y luego dirige sus fibras hasta inferior. Pasa por el malleolo externo tobillo y se inserta en el borde externo del pie en el último